Bueno, justamente estamos, me dicen ya, en conexión con el doctor César Delgado Guembes, que ha sido por muchos años alto funcionario del Congreso de la República, uno de los más importantes expertos en derecho parlamentario, especialmente profesor de la Universidad Católica. Don César Delgado Guembes, muy bienvenido a Opinión 2022. Muy buenos días, mi querido Javier. Noto que están deletreando mal mi apellido, es G-U-E-M-B-E-S, no Gembes. Ah, exacto, sí, sí, lo acabo de ver. Ahí van a corregirlo, sí. El Guembes, así. Bueno, un gusto además volver a contactarte después de mucho tiempo. ¿Cuál es tu apreciación, César, de lo que está pasando y sobre todo de esta propuesta en la cual ha habido sintonía tanto en lo que reveló el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que fue una de las medidas que estaba contemplada en el mensaje del presidente Castillo, pero que al final no se produjo, no se anunció, y en la propuesta del señor Francisco Sagasti, expresidente de la República? Bueno, en principio, la situación que está llevando a ese tipo de propuestas revela que el manejo del país es deficiente, y es deficiente principalmente por el Poder Ejecutivo, que es el que está facilitando medidas de control que no llega a rematar correctamente el Congreso de la República, entre otras cosas por la composición que tiene de gran parte de los partidos políticos que tienen intereses más pragmáticos, utilitarios, rentistas, que propiamente basados en principios o en la lógica y la ética de nuestra Constitución. Entonces, la situación es complicada principalmente por las deficiencias en la aptitud de los protagonistas, de los actores, de los operadores de los procesos políticos. Y esto revela que los partidos políticos no están cumpliendo con presentarle a la ciudadanía un plantel de operadores competentes para los perfiles de puestos. Eso revela entonces que el eje, el núcleo central de nuestra vida política, que son los partidos políticos, no cumplen con su papel y hasta ahora no consiguen reformarse ni hacer una reingeniería adecuada de la estructura con la cual funciona. Pero más allá de esto, cuando se habla de que la alternativa es adelantar las elecciones generales con el lema que se vayan todos, porque en general eso es lo que una fuerte corriente de opinión pública está clamando, nos encontramos precisamente con propuestas que ya trató de ensayar el señor Martín Vizcarra en su discurso del 28 de julio del año 2019, con lo que definió que presentara su proyecto el 31 de julio y que luego fuera dictaminado por la Comisión de Constitución, presidida por la señora Rosa Bartra, el día 26 de septiembre, pocos días antes de la disolución del Congreso, recomendando que el proyecto presentado por el señor Vizcarra no fuera aprobado porque se trataba de una reforma constitucional para solucionar un problema de coyuntura, y eso no es ni conveniente ni recomendable. Ese ensayo ya se realizó. A partir de ese ensayo tenemos ahora la noticia de que el señor Aníbal Torres nos señala que de repente el presidente de la República prefirió no presentar el proyecto que estaría en camino para precisamente el adelanto de elecciones. Luego de del retroceso del gobierno en esa materia, también hemos conocido en los medios de comunicación que el señor Francisco Sagasti recomienda la presentación de una iniciativa popular para que el adelanto de elecciones generales se materialice a través de una reforma constitucional, sin la cual no cabe ningún adelanto de elecciones. Si se tratara de procesos regulares para modificar la composición de la presidencia de la República o del Congreso, los únicos caminos son para cambiar la presidencia de la República, una de dos: o una acusación constitucional por las hipótesis que prevé el artículo 117 de la Constitución, es decir, traición a la patria,
negarse a convocar a elecciones generales, presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, impedir el funcionamiento del Congreso o su reunión o los de los organismos electorales. Si esa circunstancia se produjera, podría acusarse constitucionalmente al presidente de la República y eventualmente destituirlo, suspenderlo o inhabilitarlo. La otra opción es la vacancia, el proceso de vacancia por incapacidad moral permanente. Esas son las dos alternativas para descartar la continuidad de la presidencia de la República. Y por otro lado, para descartar la continuidad del Congreso, la única opción es que el presidente de la República disuelva el Congreso en razón a haberse negado dos confianzas o haberse censurado 2 veces al gabinete. Correcto, correcto. Ahora, César, permítame por favor referirme a varios temas que tú has mencionado, porque pocas veces tenemos la suerte de contar con un especialista de tu nivel en general, ¿no es cierto?, para poder conversar de estos temas que muchas veces suenan ríspidos a un segmento importante del público, pero que es necesario entender, porque no nos podemos simplemente quedar en el titular, en la noticia, y no comprender cuáles son las repercusiones de estas. Justamente con el tema de la famosa vacancia, ¿no? Decíamos hace algunos programas que era una solución que no era la conveniente, no solamente porque está altamente cuestionada por su carácter gaseoso, ¿no? Que no está muy claro y que en realidad proviene de una figura anterior que tiene que ver con incapacidad mental, sino que acá se ha traducido en una incapacidad moral permanente, donde es simplemente un saco de desastre donde entra cualquier cosa y cualquier subjetividad puede ser calzada, digamos, dentro de esa figura. Y ya hemos tenido antecedentes de esto y realmente es un motivo de permanente y de creciente inestabilidad política que realmente está destruyendo las bases de la democracia. Tanto eso como otras figuras que también han tenido algún tipo de interpretación perversa o maniquea, si tú quieres, como fue, por ejemplo, el tema de la negación fáctica de la confianza, etcétera, ¿no? ¿Qué se puede hacer en estos casos, César? Mira, en principio, Javier, tenemos que tener presente que la Constitución no solamente es un conjunto de reglas. La Constitución contiene en sí misma una filosofía política, contiene una axiología y contiene una ética constitucional. En buena cuenta, reconocer que la Constitución no solamente son reglas con las que tú puedes resolver problemas, enfrenta a una dimensión que es inherente al ser humano, que es la capacidad de razonar sobre la moralidad. Lamentablemente, tú no puedes obviar eso. Cabe que los altos dignatarios cometan actos de inmoralidad. Hay quienes efectivamente sostienen que se trata de un error interpretar que la Constitución señala que estamos ante una incapacidad moral cuando debió ser incapacidad mental. Quienes afirman eso se basan en documentos que son del derecho y del sistema jurídico francés y apelan a que el constituyente del año 1839 lo que hizo fue importar la noción de incapacité moral y no tomó en consideración que pudo significar un concepto diferente al de solamente la moralidad. Pero en el propio siglo XIX, en el Perú y en el propio siglo XIX, en Francia, el concepto de moral se mantiene. Entonces, nada impide que efectivamente tengamos que recurrir a lo que se considera como una categoría ambigua, incierta, indefinida, como lo que pueda significar moralidad. El problema no es que se señale que se trata de una incapacidad moral. El problema es que desconfiamos en los sujetos que tienen la facultad y la responsabilidad de calificar qué cosa sea una incapacidad moral. Porque si tú lo dejaras como solamente una incapacidad mental, en realidad todo lo que estarías haciendo sería recurrir a un concepto psiquiátrico, de manera que solamente quienes padecieran de una grave deficiencia en su neurología, en su fisiología, por razones genéticas, por razones químicas, no podrían desempeñar la presidencia de la República debido a ese tipo de problemas. Pero, ¿con qué nos dejarían si
se negara la posibilidad de que el Perú contara con la posibilidad de deshacerse de un presidente inmoral. O sea, nos están diciendo que si tú tienes un presidente que ha cometido delito común, deberías mantenerlo solamente porque el constituyente se equivocó en el siglo XIX, el año 1839, y se trataba solamente de una incapacidad mental. No, eso nos pondría en un riesgo muy grande, porque el Perú estaría condenado a tener a un delincuente como presidente de la República o a un inmoral. Y hay diversidad de criterios. Los escépticos creen que no es posible llegar a una convicción sobre la inmoralidad de una persona. Sin embargo, si tú utilizas las técnicas que el propio derecho constitucional tiene, tú puedes llegar a considerar parámetros que limitan el ejercicio de la facultad del Congreso para calificar como no moral el comportamiento del presidente de la República. Esos parámetros son a los que hay que recurrir y ya los tiene construidos el Tribunal Constitucional. Entonces, creo yo que en principio no podemos negar que existe una responsabilidad. Esa facultad tiene que ejercitarse de manera responsable. Si no se ejercita de manera responsable y se basa solamente en los votos, no se está cumpliendo con el mandato constitucional. Okay. Ahora, yo veo algunos temas ahí en lo que planteas, César, y son los siguientes. Precisamente para sostener la estabilidad práctica de un gobierno determinado, es que existe lo que se llama la irresponsabilidad política del presidente, ¿no? Porque si no fuera así, ¿no? Si esto se dejara completamente abierto, entonces cualquier tipo de acusación, ¿no es cierto?, pondría pues en riesgo la permanencia, la estabilidad del presidente de la República, y entonces eso impediría que los programas, los planes de gobierno se pudieran aplicar. Habría mucha inestabilidad, muchos cambios, muchas alternancias, y eso, digamos, es lo que se tiene que haber previsto en la exposición de motivos de la Constitución para evitar que el presidente caiga en este tipo de subjetividades, sobre todo dejarlo pues en manos de la oposición o de cualquier persona que estuviera en contra de este presidente, que podría ser en ese caso acusado de cualquier cosa. Entonces tendría que detenerse, ¿no es cierto?, el ejercicio de su cargo para poder atender aquello de lo que se le acusa. Entonces, por eso es que existe la, digamos, irresponsabilidad política del presidente, y quien más bien sí lo tiene que asumir es el presidente del Consejo de Ministros. Y en todo caso, justamente como tú mismo dices en el artículo 117, existen causales muy cerradas precisamente para asegurar la permanencia de digamos, la efectividad del gobierno, por un lado. Eso es un argumento que quisiera que me comentes. Y el otro es el siguiente: al final de todo, si es que se aplica el criterio de la vacancia en términos generales, ¿no estaría eso sustituyendo lo que ha sido la voluntad popular, que es el fundamento de todo sistema democrático, que se expresó a través del voto por los ciudadanos en las urnas, ¿no es cierto?, que fue una expresión de su voluntad en ese momento? Entonces eso estaría siendo, digamos, tergiversado por lo que sería la voluntad de los legisladores, básicamente 87 legisladores. ¿Cómo ves esos dos argumentos? ¿O son simplemente, no tienen alguna base crítica? Bueno, para empezar por lo último, querido Javier, lo que yo pensaría sería lo siguiente. Efectivamente, la Constitución señala plazos para que nuestros altos funcionarios cumplan con un mandato, el mandato popular. Por eso es que se prevé que el presidente de la República debe gobernar durante 5 años. Ese mismo criterio sirve para determinar que el Congreso también tiene un mandato de 5 años. Pero la Constitución se pone en supuestos en los que, por una razón grave, extrema, una razón extraordinaria, sea necesario que ese plazo no se cumpla cuando el funcionario a cargo, sea un funcionario corporativo como el Congreso o un funcionario personal como el presidente de la República, está generando el mismo problema que se querría evitar con la estabilidad en los cargos. Entonces, eso me permite referir la primera pregunta. Tú señalabas en la pregunta que cuando tenemos el supuesto de la vacancia, está afectándose la gobernabilidad y la estabilidad. La gobernabilidad y la estabilidad siempre y cuando la presencia
del presidente de la República no sea la causa de inestabilidad y de ingobernabilidad. Si el presidente se convierte en una causa de ingobernabilidad, entonces no es cuestión de que el Congreso lo vaque para perjudicar la gobernabilidad del país, sino que el Congreso tiene que remediar la ingobernabilidad que constata, tiene que sanar la inestabilidad causada por el presidente de la República, licenciándolo, porque él es el mal que el país debe evitar. Mencionabas también, como parte de la primera pregunta, que la Constitución prevé un régimen de indemnidad para el presidente de la República que consiste en que el presidente es políticamente irresponsable. La irresponsabilidad política del presidente efectivamente está cubierta por la responsabilidad individual y solidaria de los integrantes del gabinete, en cuyo caso, si el presidente comete un delito en el ejercicio de la función o comete una infracción de la Constitución, los primeros en responder por ese tipo de faltas son los miembros del gabinete. Sin embargo, esa irresponsabilidad política del presidente de la República solamente cubre los delitos cometidos en el ejercicio de la función y las infracciones de la Constitución. No comprende los delitos comunes ni esas otras faltas contra la moral de carácter personal del presidente de la República. Por ejemplo, el presidente de la República comete uxoricidio, mata a su esposa, comete filicidio, mata a un hijo. Sobre eso no puede ser responsable el gabinete, sobre eso solamente puede ser responsable el presidente de la República. ¿Qué hace el Congreso? Ante una falla moral de esa naturaleza, de una imperdonable falla de esa naturaleza, el Congreso todo lo que tendría que hacer es iniciarle un proceso sumarísimo para prescindir del presidente de la República por el daño que le causa, en principio, a la dignidad del país. Un país no puede sufrir a un presidente de la República que ha cometido un delito de esa naturaleza. Entonces, hay excepciones dentro de nuestro régimen constitucional que justifican la existencia de la incapacidad moral permanente y no de la incapacidad mental, como hay quienes sostienen a partir de un análisis del derecho constitucional francés del siglo XIX. Ahora, gran parte del problema que vivimos y sufrimos los peruanos actualmente, César, ¿no crees tú que está precisamente en la falta de pronunciamiento de las instancias correspondientes que en su momento debieron hablar, como fue el Tribunal Constitucional, que no dijo lo que tenía que decir respecto justamente a la vacancia presidencial en su momento? Simplemente se abstuvo porque dijo que no, ya era un tema que era innecesario de abordar porque ya estaba en otra etapa del proceso. Si el tribunal hubiera aclarado esto, no estaríamos viviendo en la inestabilidad que estábamos viviendo ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo queda el electorado? ¿Cómo queda la voluntad popular expresada en las urnas? Es decir, los ciudadanos tienen que aceptar que esto va a ser corregido, entre comillas, por las prerrogativas que tiene el Congreso, que son constitucionales, porque la vacancia es una figura constitucional, está ahí. Es decir, la ciudadanía tiene que aceptarlo simplemente, o por ejemplo, hay algún nivel de legitimidad en las expresiones que tienen los ciudadanos cuando hacen activismo en las calles, en las plazas, en los parques y también en los sondeos de opinión, o eso no cuenta. Bueno, en principio, respecto a la decisión o a la falta de decisión del Tribunal Constitucional, que se justificó a partir del criterio de la sustracción de la materia, porque el señor Vizcarra presenta su acción competencial ante el Tribunal Constitucional cuando se había presentado la primera de las mociones de su vacancia, que no prosperó, pero cuando el tribunal debe resolver, ya existía la segunda moción de vacancia que efectivamente tuvo éxito y se terminó vacando al señor Martín Vizcarra. Efectivamente fue una oportunidad que se dejó pasar. Ahora, ¿cuál habría sido la consecuencia de que no se dejara pasar esa oportunidad? Si hubiera prosperado el proyecto que se presentó ante el tribunal por la señora Marianela Ledesma, en el que sostenía que cabía utilizar el criterio de incapacidad moral, a diferencia de lo que sostenía el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, que era el único que admitía que se trataba de incapacidad mental.
Entonces, primero, sería perfectamente válido reconocer que cabe la vacancia por incapacidad moral permanente. Donde había dudas también era respecto de si es suficiente el número de 2/3 del número legal de congresistas para vacar al presidente de la República, o si debía elevarse ese cálculo a 4/5 del número legal, que significaría aproximadamente 104 votos. Claro, esos serían los extremos. En primer lugar, si el tribunal hubiera respaldado la posición de la señora Marianela Ledesma, como lo hizo el magistrado ahora fallecido Carlos Ramos Núñez, probablemente no hubiera cambiado un ápice el concepto de incapacidad moral permanente como una causal de vacancia. En segundo lugar, probablemente el número de votos se habría elevado algo. No sabemos si 4/5 o un poco menos de 4/5, pero más que 2/3. Entonces, esa es la consecuencia que habría resultado si el tribunal hubiera conseguido abocarse a una materia en vez de recular afirmando que se trataba de un caso de sustracción de la materia. Mencionabas adicionalmente que en qué quedaba la decisión del Congreso si es que éste vacaba al presidente de la República en relación con la voluntad popular. Ahí enfrentamos otro tipo de problema. En primer lugar, las decisiones del Congreso, para que sean decisiones constitucionales desde el punto de vista sustantivo y no solamente formal, esas decisiones tienen que ser legítimas. Y la legitimidad de las decisiones del Congreso supone que tiene que integrar la pluralidad de percepciones sobre una materia determinada. La integración de la pluralidad, ¿en qué consiste? Consiste en que tú identifiques, reconozcas y meritúes la diversidad de objeciones que pueda tener la posición que tú tienes, que es lo que forma parte del concepto de democracia deliberativa. La democracia deliberativa te genera niveles de legitimidad mucho más altos que los de la sola noción de la democracia representativa, donde tú resuelves a partir del número de votos y se acabó. Entonces, si en el razonamiento del Congreso se integran los criterios plurales de la diversidad de tendencias, no solamente al interior del Congreso, sino también fuera del Congreso, tienen que identificarse, reconocerse y merituarse, es decir por qué tienen razón o por qué no tienen razón. Tú tienes que dejar constancia en tu decisión de que la decisión que tú tomas ha tenido presente y a la vista las razones opuestas a las que tú afirmas que existen para vacar al presidente de la República. Eso es lo que te genera niveles de legitimidad extraordinarios, más allá del solo hecho de que sea una legitimidad legal porque tienes un número de votos. Entonces, lamentablemente no tienes sino esa opción. Más allá, lo único que quedaría pues sería tratar de utilizar estos recursos o estos artilugios como en los que ha tratado aparentemente el gobierno, según lo señaló el señor Aníbal Torres, o los que plantea el señor Francisco Sagasti, que a mi juicio no son remedios correctos para solucionar el problema con el adelanto de elecciones generales. En principio, porque si tú adelantaras las elecciones y haces un cálculo de la cantidad de pasos que hay que dar hasta que tú finalmente consigas reformar la Constitución de acuerdo a una propuesta que nace de una iniciativa popular, se te van aproximadamente 40 meses. 40 meses. ¿Cuántos meses tiene el periodo? 60. De los 60 meses ya han pasado 8. Cuando se inicie el proceso, probablemente habrán pasado 9 o 10. Es decir, un adelanto de elecciones generales que solo sería efectivo cuando no falte sino 10 meses para terminar el mandato, es iluso, es poco práctico, no tiene mayor sentido de realidad ese tipo de propuestas. Eso que acabas de decir coincide mucho con lo que acaba de decir el congresista Montoya, justamente, y como vocero de la bancada de Fuerza Popular, respecto a que pensar en una solución que no sea la vacancia es extender el problema existente, cuando esto se puede, digamos, acabar de una vez, simplemente con lo que pueda ocurrir el día 28 de este mes. Eso por un lado, y por otro, decíamos hace algunos programas que, bueno, el presidente de la República pues tiene una legitimidad de origen que está por el voto,
pero también hay una legitimidad de ejercicio que está dada por la gestión. Entonces, esta segunda parte, sería el sustrato ético político que permitiría que la vacancia presidencial sea posible. ¿Es lo que más o menos podrías haber interpretado de lo que estás diciendo? Bueno, en principio, el problema de la vacancia del presidente de la República en sí mismo no es un problema de gestión, es un problema de juicios erróneos, conductas erróneas, conductas inmorales, comportamientos inadecuados del presidente de la República de acuerdo a estándares morales. Efectivamente pueden materializarse en actos de gestión, y la gestión puede revelar que hay una sinuosidad moral que es incompatible con la dignidad del cargo de presidente de la República, entre otras cosas por el daño que le causa al país mantener a un presidente de la República con esos errores de juicio moral en las decisiones que toma desde el puesto que ocupa. Entonces, efectivamente, hay una superposición de planos. Puede ser que muchos de los actos tengan que ver con errores de gestión, pero como te mencionaba hace un rato, ¿qué pasa si el presidente de la República comete un delito común? Estafa, por ejemplo, o uxoricidio, filicidio. ¿Qué tiene que ver eso con la gestión? No tiene que ver nada. Pero eso no quita de que sería necesario extirpar la presencia de un presidente de la República que no reúne las condiciones elementales para personificar a la nación y ser presidente del Perú, jefe de Estado y jefe de gobierno. De acuerdo. Importante lo que estás mencionando, César. No puedo dejar de preguntarte cuál es tu opinión sobre el desenlace del caso Fujimori. Es decir, hay todo un debate abierto respecto a la moralidad también, hablando justamente de moralidad, de la decisión del Tribunal Constitucional, cuando eso también hay un componente político muy fuerte ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente esa es una decisión del presidente de la República, del señor Kuczynski, que le concede el indulto y la gracia del perdón al señor Fujimori sobre la base del reconocimiento que está condenado por los delitos que cometió. O sea, no se trata de una persona que a juicio del sistema jurisdiccional peruano sea inocente. No es una persona inocente, es una persona culpable. El siguiente paso es, ¿qué hacemos con estas afirmaciones de que no caben los indultos cuando los delitos cometidos son de lesa humanidad? Ahí nos enfrentamos con un problema muchísimo más grave. ¿Por qué? Primero, porque el reconocimiento de los delitos de lesa humanidad en el Perú recién empezaría a contarse a partir del año 2003. Imaginemos que debido a la naturaleza imprescriptible que dice el tratado que existe respecto de este tipo de delitos, imaginemos que ese no fuera un óbice. De igual manera, el señor Fujimori debió haber sido acusado por el delito de lesa humanidad y haber tenido la oportunidad de defenderse. Él nunca se pudo defender de ese delito, nunca. Si no se pudo defender, ¿cómo lo castigas sobre la base de un proceso en el que nunca pudo defenderse por la comisión de ese delito, que en principio habría que analizar un poco más en detalle? Las condiciones para que el tipo se cumpla son muy exigentes. No cualquier cosa puede ser un delito de lesa humanidad. También podríamos cuestionar si es que los terroristas cometieron un delito de lesa humanidad. Habría que analizar si es que hay un comportamiento sistemático, consciente, deliberado, si es que hay un propósito que tiene que ver con actos sucesivos unos tras otros, etc. La Convención sobre los delitos de lesa humanidad te señala explícitamente qué requisitos debe cumplir ese delito para que califique como tal. Si al señor Fujimori nunca se lo acusó y además no se sabe si es que efectivamente se cumplieron todos esos requisitos, ¿cómo se lo puede condenar y cómo se podría, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo podría dejarse sin efecto la sentencia que ha expedido el Tribunal Constitucional, en la que el tribunal solamente ha constatado que a su juicio se cumple con los requisitos para otorgar la gracia y que el señor Fujimori debe
purgar, en todo caso, ya purgó su condena y cabría perdonarlo conforme lo estipuló el señor Kuczynski, más allá de los alegatos que existen respecto del supuesto canje de votos del grupo de los Avengers para que de esa manera no prosperara la vacancia contra el señor Kuczynski. Ese es otro tema, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero también es el asunto de que, la mención que expresa a la frase delito de lesa humanidad no está contemplado como tal en la misma sentencia, sino fue un complemento del juez San Martín, ¿verdad? Sí, es correcto. O sea, en realidad las acusaciones en el expediente hasta el año 2003, que es cuando se lo condena al señor Fujimori, las acusaciones son por delitos de homicidio con alevosía y todo lo que se quiera. El señor San Martín incluye dentro de su argumentación que le parece que de acuerdo a el derecho internacional, humanitario, etcétera, eso calificaría como un delito de lesa humanidad, pero eso nunca ha sido materia de probanza, nunca se le dio la oportunidad al reo de demostrar que podía ser inocente a pesar de las acusaciones. ¿Quién lo acusó de eso? ¿Quién? No hay nadie que lo haya acusado y la sentencia tampoco lo dice. Entonces, me parece que si la Corte Interamericana, conforme auguran quienes sostienen que la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido un exceso, quienes auguran que la Corte Interamericana va a dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional y ordenar que prevalezca la decisión de la Corte Suprema, me parece que estarían cometiendo un grave error, en principio porque la propia Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho de cada persona, es decir, es un derecho humano de no ser condenado, sino a partir de delitos previamente tipificados. Correcto. Y con una pena que haya sido preestablecida antes de la comisión. O sea, estaríamos incurriendo en graves errores contra los derechos humanos si la propia Corte Interamericana, que debe cautelarlos, obvia el reconocimiento de ese derecho. Correcto. Bien, importantísimas apreciaciones, don César Delgado Guembes. Muchas gracias por tu participación en Opinión 2022 y estaremos en contacto próximamente. Muchas gracias, mi querido Javier. Un verdadero gusto haberte visto. Hasta luego. Igualmente, César. Muchas gracias.